Buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo maravilloso, Señor. Tu palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y estamos aquí para recibir el conocimiento, para que vivimos por medio de él. Gracias, Padre, por este día. Estoy declarando, Señor, que en este momento, que la mente de todos, Señor, sea dispuesto para recibir esta palabra. Todo lo que el enemigo ha puesto como bloqueo para no entenderlo, desarraigo y los desbloqueo en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo, toma control de este momento. Hemos orado. Amén. Amén. Vale, vamos a ponernos de pie. Como lo sabéis, es tiempo de la escuela dominical. Entonces podemos ya preparar nuestros cuadernos. Podemos tomar lugar. Tiempo de preparar nuestros cuadernos y bolígrafo para escribir, porque es una enseñanza que te va a ayudar toda tu vida. Una enseñanza muy importante, y mientras que lo estés siguiendo es entender por qué es muy importante. Estamos hablando ahora de las realidades de los altares. El domingo pasado hemos hablado sobre todo un punto: ¿qué es un altar? Hemos empezado a hablar que debemos entender que Dios actúa con principios. Dios puede hacer todas las cosas, pero lo único que le impide de hacer todas las cosas son sus principios. Uno de los principios que hemos hablado, que los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Esta tierra ha sido dada a los hombres. Por eso hemos dicho que los espíritus no pueden tener acceso o obrar en la tierra sin el permiso del hombre. Podéis entenderlo desde el principio. ¿Quién dio acceso a Satanás para obrar en la tierra? Adán. Antes no podía actuar. ¿Por qué? Porque el hombre no le dio el permiso. Es muy importante. Entonces, debemos hablar también que el hombre no puede entrar en contacto con los espíritus. Cuando habla de los espíritus, quiere decir demonio o ángeles o Dios o Satanás, no puede entrar en contacto con el espíritu espiritual si no hay un altar. Y sabemos también que no podemos tener un gran éxito, no podemos ir lejos en todo lo que podemos hacer sin el apoyo de los seres espirituales. Todas las personas que han tenido grande éxito en esa tierra es siempre con la colaboración de los seres espirituales. Puede ser los demonios de la parte de los que invocan a Satanás, o los ángeles de la parte de los que invocan al Señor. Debemos entenderlo. Quiero decir, si no hay altar, no hay conexión con los seres espirituales. Porque hay un principio que obliga a un ser humano que quiere entrar en la relación o en comunicación con los seres divinos. Tienes que edificar un altar. El altar significa un lugar alto.
Un lugar significa es como un lugar intermedio, donde el hombre sube para encontrar con Dios y donde Dios que está arriba baja para que haya un encuentro. Quiere decir, el altar es como un lugar que no está ni en la tierra ni en el cielo, es un lugar intermedio donde los seres espirituales se encuentran con los seres humanos para que haya comunicación, para que haya encuentro o para dar permiso a los espíritus de tener actividades en la tierra. Entonces, sin altar, ni Dios ni los demonios no pueden ejercer su influencia en la tierra. Como lo sabemos, en la tierra hay dos poderes que están luchando. Dios quiere tomar control de la tierra, Satanás quiere también tomar control de la tierra. Ahora, la persona que decide es el hombre. La persona que decide es el hombre. Si tú decides de entrar en contacto para tener favores con Satanás, vas a entrar en contacto con Satanás. Si tú quieres entrar en contacto, recibir los favores de Dios, vas a entrar en contacto con Dios, pero todo por medio de un altar. Por eso estamos hablando que el altar es un lugar de encuentro. Sin altar no hay conexión entre el hombre y Dios. Porque el altar es un lugar de cita. Por eso hemos hablado antiguamente, antes de la venida de Jesucristo, los hijos de Israel. Si quieres entrar en contacto con Dios, si quieres orar, debería ir a las montañas donde había altares, solamente ahí donde podía orar para que sus oraciones sean recibidas. Y más adelante, en las montañas, se debería ir en el templo de Salomón, porque en el templo de Salomón hubo un altar. Y en ese altar, antes de empezar todo, hubo un sacrificio. Conocemos que Salomón mató ¿cuántas ovejas sobre el altar? 1000. Para dar fuerza a ese altar. Y en ese momento, en ese lugar se convirtió en un lugar de encuentro. Por eso Salomón decía, todas las oraciones que se van a hacer en ese lugar, Señor, que tú le escuches. ¿Por qué escucharlo? Porque ahí hubo un altar, ahí se convirtió en un lugar de encuentro. Pero en este lugar no podía recibir las oraciones sin primeramente hacer sacrificio. Amén. Entonces, el altar es un lugar de intercambio entre lo natural y lo espiritual. Y hemos hablado, los altares establecen corredores, camino. ¿Sabes? Hasta cuando una persona muere, tú sales de tu pueblo, estás todavía en la tierra, porque tú estás ahí, tú ves tu pueblo. Ahora, de salir ahí para ir al infierno, ¿cómo se va a ir? Solamente en cualquier lugar los demonios te cogen, te llevan a cualquier lugar. No, hay túneles. Donde los demonios deben pasar por ahí. O si coge la persona, debe pasar. En el cielo también. Para llegar en el cielo hay caminos. Y quién sabe que el avión cuando está en el cielo tiene rutas. ¿Quién lo sabe? Lo natural es, si me voy ahí, si sube la verdad que voy a hacer, corre esa trayectoria, ¿no? Para llegar directamente. Pero nadie dice que sale en el cielo, el avión sale a hacer así. Ahora pregúntate, ¿por qué en el cielo el avión puede hacer así? Puede empezar a tomar coordenadas. ¿Por qué? Porque
en el cielo, cuando los aviones, entre los altares, establecen corredores. ¿Por qué? Porque los espíritus no se mueven en cualquier dirección. La migración del mundo espiritual y del mundo físico está controlada. Son cosas que hemos visto, por eso hemos hablado también que cuando Jesús murió, abrió un nuevo camino. Abrió un nuevo camino, un nuevo corredor. Quiere decir, quiere ir al cielo, debe pasar ¿para quién? Para este camino. Sin pasar sobre el camino no puede ver el Padre. Abrió un nuevo camino. Hebreos 10:20. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la doctrina. Un camino nuevo. Por eso hemos dicho, todo lo que tú puedes hacer como cristiano tiene una firma que se llama ¿qué? En el nombre. Porque dice, todo lo que he obrado lo he hecho por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo vas a hacer por medio de Jesucristo? Porque si tú no lo haces por medio de Jesucristo, no puedes alcanzar el cielo. Amén. Porque Jesús es el único camino. Ahora, todo lo que permanece es alimentado por un altar. Cuando ves, hay una enfermedad que sale de tu padre, de tu abuelo a tu padre, de tu padre a tu hijo, porque hay un altar. Si ves un carácter, todos los hombres de tu tribu son borracheros, porque hay un altar. ¿Por qué? Porque si no hay altar, no puede permanecer, no puede perpetuarse. Entonces, cuando ve algo que llamamos muchas veces son cosas hereditarias, son cosas generacionales, siempre debe haber un altar para seguir, para asegurar el cumplimiento y perpetuar esos pactos. Amén. O cuando ve la sucesión de evento que sea bueno o malo. Cuando ve la sucesión de eventos, siempre hay un altar. Vamos a ver que los altares están en el cielo. Aquí en la tierra, el altar fue existido a partir del momento que hubo pecado. Y el pecado obligó a Dios a crear el altar, que es un lugar donde se sacrifica la vida para poder llegar a Él. Después del pecado, ahí Dios quería restablecer el contacto con el hombre. Y para establecer este contacto, ahora empezó a obligar al hombre de edificar un altar. Y desde ese altar, para que él vuelva a tener contacto con el hombre. No se trata de una religión. Cuando estamos hablando de los altares, no se trata de algo de religión. No. El altar debe haber, tiene que ver con tu vida. El altar tiene que ver con usted. ¿Por qué? Porque tú necesitas a Dios para poder resolver tus problemas. Tú necesitas llegar hacia Dios para que tu vida sea cambio. Entonces, cuando hablamos de altar, no es una religión, no. El altar es para usted, porque tú necesitas a Dios para ir adelante, para tener éxito, para resolver tu problema. Entonces, debe edificar un altar. Si no hay altar, no hay conexión con Dios. Y por los demás también, si no hay altar, los que piden favores a Satanás, no hay conexión con Satanás. Amén.
Entonces, ¿cuál es la relación entre el altar y el sacrificio? Más adelante vamos a desarrollar todo lo que estoy hablando. ¿Cuál es la diferencia entre el altar y el sacrificio? Debemos saber que no hay altar sin sacrificio. Por eso, cuando edificaron el templo de Salomón, para que ahora ese templo empiece a funcionar, porque antes de edificarlo era como cualquier casa, no tenía diferencia con otra casa, pero para que ese templo entra en acción, cuando habían construido el templo, construyeron también el altar, un lugar alto. Pero ese altar no empezó a funcionar. ¿Por qué no empezó a funcionar? Porque no tuvo todavía ¿qué? Sacrificio. Por eso Salomón lo primero que hizo, ¿qué? ¿Hizo qué? Sacrificio. Cuando hizo sacrificio, la Biblia dice que todo el templo se llenó de humo, de la presencia de Dios, hasta tal manera que nadie podía hacer sacrificio por la presencia de Dios. Desde ese momento que hizo sacrificio, estableció una conexión con Dios. Ahora este lugar fue dedicado al Señor, y Salomón dijo: todas las oraciones que se van a hacer en este lugar subirá al cielo. ¿Por qué? Porque estableció ahora una conexión con el cielo. Pero antes de hacer sacrificio era como cualquier cosa. Por eso, cuando estamos hablando de altar, edificar un altar, no puede edificar un altar sin sacrificio. Entonces debes entender ese lenguaje. Cuando digo se debe edificar un altar, quiero decir, no se puede decir edificar un altar sin sacrificios. Entonces, cuando hablamos de edificar un altar, nos estamos relacionando con sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio que da sentido al altar. El sacrificio da sentido al altar. Pero ojo, sin altar, el sacrificio no tiene sentido. Sin altar, el sacrificio no tiene sentido. Doy un ejemplo. Los hijos de Israel dicen: vale, yo voy a sacrificar, voy a hacer sacrificio en mi casa, antiguamente, antes de la venida de Jesucristo. Voy a hacer mi sacrificio en casa o en la calle. Ese sacrificio subirá al cielo antiguamente, antes de la venida de Jesucristo. El pueblo te dice: pues yo voy a hacer mi sacrificio en casa. ¿Subirá al cielo? ¿Por qué no subirá al cielo? Porque había que levantar primero. Porque en este lugar no había ¿qué? Un altar. Solamente si se hace ese sacrificio en un altar, desde ahí el altar, el sacrificio va a subir, porque es un punto de contacto. Ahí donde hay conexión entre el cielo y la tierra. Por eso, sin altar, el sacrificio no tiene ningún sentido. Mateo 23, 19. Mateo 23, 19. Ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mateo 23, 19. Ciego, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Ahora Cristo está preguntando. Porque es el altar que santifica la ofrenda. En el templo, todo lo que se ponía en el altar era santificado por el altar. Por eso, todo lo que sirve aquí en el altar, todo ya es santificado. Eso no lo puedo usar de cualquier manera porque está en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque es altar que hace que todas esas cosas sean cosas sagradas. Cosas sagradas. Del momento que está aquí, no se puede usarlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque el altar santifica todo lo que está sobre él. Amén. Amén. Quiero decir, el altar está alimentado por los sacrificios. Los sacrificios dan el valor al altar. Los sacrificios que tú haces que dan el valor al altar. Pero el altar, sin el altar, el sacrificio no tiene sentido. Pero no solamente los altares están alimentados por los sacrificios, también los altares están alimentados con las palabras. Jesús se presentó en la cruz, no solamente como sacrificio, se presentó también como palabra. Los dos unidos crean una realidad espiritual. No podemos tomar con mente el sacrificio, pero va junto con las palabras. Te doy un ejemplo. Muchas veces los brujos conocen esas realidades. Cuando te maldicen, decir que tú nunca irás adelante, tu vida irá siempre por atrás. Lo que tú vas a empezar, no vas a terminarlo. Para que esas palabras tengan más eficacia, para que esas palabras puedan ser permanecen, que haya un seguimiento, vas a añadir en sus palabras un sacrificio. Físicamente puede ver solamente delante de tu casa un huevo que arde. Roto. Es lo que tú vas a ver. Pero tú no entiendes que lo que te ha visto, hubo palabras que fueron declaradas y hizo un sacrificio. Un sacrificio puede decir, puede robar los hijos de una persona para establecer una maldición en tu vida, para decir que tú nunca irás adelante. Todo lo que vas a empezar no lo vas a terminar como el huevo que has empezado. Debería terminar, sacar un pollito, pero no ha podido terminar su ciclo de pollito. Lo mismo también tu vida. Todo lo que tú vas a empezar nunca lo vas a terminar. Así que hace un sacrificio y también declara palabras. Entonces, a veces, si tú no tienes fuertes altares, tú vas a tener solamente decir, yo declaro lunes sin efecto. Hay mucha gente que ha declarado lunes sin efecto. Anulo esto, pero esta maldición permanece en su vida. ¿Por qué permanece en su vida? A veces no se trata solamente de declarar la palabra, se trata también de tener altares poderosos que anulan este poder, esas palabras que fueron declaradas con sacrificio. No olvides, los altares es para alimentar.
Los altares es para hacer seguimiento de una declaración en tu vida, para que asegurar el cumplimiento y perpetuarlo. Entonces, cada vez que tú quieres empezar un proyecto, el altar empieza a gritar. Hay un decreto en su vida que todo lo que va a hacer no va a ir a Dios. Entonces, cuando tú empiezas un proyecto, el altar grita. El altar empieza a reclamar para que tú vuelvas donde atrás, y así vas a ver mucha gente te van a decir todo lo que yo empiezo nunca lo termino. A veces no es suficiente porque el que te ha lanzado esa maldición con fuerte sacrificio depende también de tu altar. Altar contra altar, palo contra palo. Si él tiene un nivel muy alto, tú estás bajo, puedes declarar las palabras solamente no son suficientes. A veces debe hacer ayunos. Y ese ayuno es un sacrificio que tú estás haciendo para que grita más contra esas palabras que declararon para tu vida. Este ayuno es un altar. Porque cuando estamos hablando de sacrificio, muchos piensan sacrificio es solamente dinero. No, hay muchos tipos de sacrificios. Amén. Entonces, cuando decimos edificar un altar, siempre va junto con el sacrificio. Hay muchos tipos de sacrificios, vamos a hablar. El sacrificio no es solamente el dinero, lo que sea. No, hay muchos tipos de sacrificio. El primer sacrificio más grande es tu propia vida. Tu propia vida es el primer sacrificio más grande. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de un altar puede ser un monumento físico. Un monumento físico, por ejemplo, en el Parque Retiro, hay un monumento de ángel caído, ¿no? ¿Lo habéis visto, no? Hay gente que se van ahí haciendo sus oraciones, sus sacrificios en el Parque Retiro en Madrid. Y hay muchos tipos de monumentos. Sí. En Venecia hay un puente donde van a poner candados. No solamente en Venecia, en Luxemburgo lo vas a ver, en Alemania lo vas a ver, en Francia lo vas a ver. Este puente es un altar. Aquí también, creo que especialmente el tío Manzanares también. Ahí también he visto cómo prenden candados. Por eso decimos, va junto con la palabra. La gente que hace ese sacrificio, no se termina con ese sacrificio. También declara que palabras. Esas candados muchos son del amor. Tú vas a declarar que yo contigo hasta la muerte. Tú que esa candado tú lo tiras ¿dónde? En las aguas. Ahora, cuando tú lo tiras en las aguas, el día que tú te vas a separarse, un demonio te va a poseer y te va a traer soltería por no cumplir lo que tú declaraste. La gente no sabe lo que hace. Otro lo que haces, se hace heridas, se ve de qué? La sangre. Porque en principio el amor es como si nunca es la gente. Cuando ve la gente del metro, allí en las calles, cómo se están abrazándose, tú dices, esta gente ya, esa es la muerte. Esa es la apariencia. Dale solamente 4 años, se van a convertir los verdaderos enemigos. Y luego, si habéis hecho esos sacrificios, reclamaciones, dijiste esto,
Para por eso, pueblo de Dios, os doy un consejo. Mejor callarse que hacer promesas. Mejor callarse que hacer ¿qué? Promesas. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca te va a atar. Son cosas muy graves. Por eso la Biblia dice que tú sí sea, sí, que tú no sea. ¿Por qué? Porque si tú dijiste algo, ahí el enemigo aprovecha. Yo tomé una decisión. Yo se lo conté aquí. Un día, por mí, es levantar un altar. Yo sabía que debe buscar cómo mi voz tenga un eco en el mundo espiritual. Yo tomé la decisión de 3 hijos. Su madre murió, vivía con su abuela que es mayor, que no hacía nada. Esos 3 niños caminaban en la calle, no tenían nada que comer. No tenían nada que comer. Yo tomé la decisión. Llamó a mi madre que esos 3, todos los días, si puede empezar a venir a comer aquí, yo me encargaré para que esos 3 niños tengan sonrisa cada día. 2 veces me llegó. Y llegó el momento de enviar el dinero. No tenía nada. Por la noche, un sueño me estaba reclamando. Diciendo que debemos ir a acusarle en la comisaría. No del mundo físico, del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que dijo que voy a hacer, no lo estaba haciendo. Y Dios me estaba diciendo y escuchó, la voz dice, hágalo. Hágalo. Y Dios quería preservarme. ¿Por qué? Por medio de lo que yo sacó de mi boca. Si no lo hago, hay una reclamación. ¿Quién me reclama? Los brujos, que supieron de lo que yo dijo y estuvieron ahí cuando yo lo dijo. Y ahora me están mirando. ¿Entendéis cómo la vida funciona? No bromees con la palabra. Porque digo, los altares no solamente se nutren de sacrificio, también de las palabras. Sobre todo los jóvenes, cuidados con las palabras que sacáis. Para conquistar a las mujeres, empieza a prometer el cielo. Si tú no eres capaz de dar el cielo, esas palabras te van a cansar. Amén. Nosotros, con poco de pelo blanco, empezamos a aprender a ser muy cautelario para la palabra que sale de nuestras bocas. Será condenado por las palabras que salen donde. La Biblia nos dice, ¿no? Seréis condenado por las palabras que salen donde. De tu boca. Sí. Una vez había un amigo que quería conquistarme a toda costa y un día me dice al final, Katia, ¿qué puedo hacer para conquistarte? Pedime lo que quieras, yo te lo doy. Y yo le miré y le dije, dame tu alma. Me dijo, yo te lo doy. Le dije, no sabe lo que estás diciendo, yo no lo recibo ni lo quiero. Me dice, yo te lo doy. Sin saber lo que estaba diciendo. Hemos hablado de Esaú, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Que Esaú perdió su destino. Dame, te voy a dar la lenteja, que tú dame tú. ¿Qué es lo que dijo? Sí, te lo doy. Ya está, firmado y sellado. Ya está. Tú piensas que el mundo de la tiniebla te va a perdonar por las palabras buenas o vanas que tú estás sacando en tu
Amén. Seguimos porque debemos cortar en la hora, porque las damas después de ir y tenemos que terminar el culto a la hora. Un altar puede ser un hombre. Jesucristo es un altar. Un altar también puede ser un virgen, Guadalupe. Virgen Guadalupe. Por ejemplo, el altar puede ser una plataforma no material. Quiere decir una plataforma espiritual donde no puede ver ni tocar una sustancia material, pero existe un altar. Os conté, en mi país había una glorieta, se llamaba glorieta de muerte. No se entendía cómo se hacía accidente en esa glorieta. Todo el mundo sabía que esa glorieta se llamaba glorieta de muerte. Pero en la glorieta no vas a ver nada. No había nada que se podía tocar. Pero ¿qué es lo que pasaba ahí? En esa glorieta hubo ¿qué? Un altar. Más adelante dice, por la noche enterraron un niño vivo en esta glorieta y lo taparon, y ahora ese lugar era un lugar de actividades satánicas poderosas. Había demonios poderosos que operaban ahí. ¿Por qué? Por esa sangre que fue derramada. Ahí hubo ahora una actividad de los espíritus en este lugar. Hubo ahora una pista de aterrizaje de los demonios poderosos que provocaban accidentes. Amén. Un día los siervos de Dios tomaron la decisión. Vinieron en ese altar con el aceite. Empezaron a orar, empezaron a quebrantar, empezaron a anular la muerte, entonces ese lugar, la vida, ese lugar. Cuando estaban orando sentía como presencias, anulando, cortando esa conexión. Desde ese día se terminó los accidentes que causaban la muerte en este lugar. Cuando hablamos de los altares, se puede atacar una persona, se puede atacar una iglesia, se puede atacar una nación, se puede atacar empresas, asociaciones, todo puede ser víctima de altares satánicos. También de la parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido aquí viendo sacrificios? Hace 3 semanas, porque sabiendo que, por ejemplo, las puertas es un lugar muy estratégico donde hace encargamento. Nosotros pasábamos todos los días, sobre todo yo, cuando estoy yendo a la iglesia, me va a hacer ¿dónde? A la puerta ahí, haciendo declaraciones, porque es un lugar satánico. Y cuando encontramos muchas veces cosas en la puerta. El domingo pasado el Señor dijo, no hace mucho sacrificio ahí. Ahora empezó a hacerlo ¿dónde? Aquí. Porque se han dado cuenta que ahí oramos mucho y olvidábamos que también hay otra puerta aquí. El domingo pasado Dios dijo, cuando vais a ungir, no solamente ahí, esta puerta, ahí donde ellos hacen ahora su sacrificio, porque saben que vosotros lo entendéis, ahí destruyo, entonces hacemos aquí. Un día aquí, el hermano Fernando que estaba ahí, llegó al pastor, ven, está hundiendo aquí el piso, muy fuerte el piso. El hermano Fernando, ¿te acuerdas, no? Pero no lo estaba oliendo con, se llama olfato físico, no, lo estaba oliendo con olfato espiritual. Me di cuenta que están haciendo ahí sacrificio de qué? De rechazo. Cuando la persona llega a la iglesia, no siente nada. Cuando llega, no siente la atracción. ¿Por qué? Porque están haciendo sacrificios
de rechazo, quiero decir excrementos, pises y declara palabras. ¿Por qué? Cuando una persona ve el excremento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Huye. Huye. Mira. Entonces, eso también, cuando una persona llega a la iglesia así, no siente bien. También le hace la vida de la gente. Tú vas a ver que siempre en otro lugar que me voy, la gente me rechaza. El entrenador me rechaza. Los hombres me rechazan. Pero la gente no sabe que han hecho ya, levantando altares con excrementos sobre tu vida, donde sea que tú te vas a ir. Cuando la persona te ve solamente hacia su corazón, se pone mal. Y tú no vas a entender por qué las puertas te cierran. Las puertas te cierran porque han levantado un altar de rechazo. Los hombres te rechazan, el encargado te rechaza. Tú ven ahí para buscar el trabajo. Todo el mundo viene y recibe. Cuando tú llegas solamente así, el que está ahí, tú no, tú vete. Sin saber que hay un altar de rechazo. Si quieres vender, todo el mundo pasa. ¿Por qué? Porque donde ve caca, todo el mundo quiere que hace. No se acerca. No hay gente que ha tenido sueños aquí que vas a ver que se ha hecho caca en su ropa tiene caca, o está caminando donde hay caca, un lugar donde hay caca, suciedades. No veis esos sueños. ¿Quién lo ha visto ya? ¿Quién lo ha visto? Y no sabes qué significa. Rechazo. Significa que Dios está mostrando que en tu vida hay un decreto de rechazo. Debe levantarse y orar para levantar. Si no, donde sea que tú vas a ir, habrá un rechazo. Amén. Ya debe parar aquí. Seguiremos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.